¿no? Vamos a empezar. Bueno, esta semana empezamos a ver algo ya un poco más interesante del tema de integrales. Les comparto el campus. Acá, en esta semana, entonces en realidad son 2 semanas, vamos a estar 2 semanas viendo esto porque es bastante pesado. O sea, hay un montón de cosas para ver acá y practicar. La semana pasada vimos que gracias al teorema fundamental de cálculo integral y a partir de él la regla de Barrow, si uno tiene una primitiva o antederivada que es lo mismo con otro nombre, ¿no? De un integrando, digamos, para el cual quiere calcular una integral, entonces la regla de Barrow le permite muy fácilmente saber cuánto vale esa integral definida, ¿sí? Haciendo la diferencia entre lo que vale la primitiva en el extremo, en el límite superior de intervalo de integración y menos lo que vale en el límite inferior de integración. Entonces el problema ahora se vuelve encontrar esas primitivas, ¿sí? Una vez que uno las tiene, ya el problema queda casi resuelto. Recordando siempre que eso lo puedo usar cuando la función es continua, que es la gran mayoría de los casos que vamos a ver, y en los casos en que no sea continua, si tiene una cantidad finita de discontinuidades, lo que se puede hacer es partir la integral en los puntos de discontinuidad, ¿sí? De modo que en el intervalo abierto de cada intervalo de integración sea continua y eventualmente redefinir la función en el extremo ese donde es discontinuo, porque la discontinuidad es evitable y ese cambio no va a cambiar el valor de la integral. Ahora, decíamos, el tema es encontrar ahora esas antiderivadas o primitivas. Entonces acá en el primer capítulo del libro de esta semana, lo primero que se hace es definir lo que es la integral indefinida, ¿sí? La integral indefinida es simplemente el conjunto de todas las primitivas de una función, ¿sí? Es lo que dice acá a ver si puedo poner... acá que se vea más, acá dice, bueno, que se llama antiderivada general o integral indefinida al conjunto de todas sus primitivas, ¿sí? Y se anota así, igual que el símbolo de integral, pero sin ponerle límites de integración, ¿sí? Y esto, fíjese que es bien distinto de la integral definida, porque la integral definida es un número. Y esto que está acá, que es la integral indefinida, es una familia de funciones. Ni siquiera es una función, es una familia de funciones. Porque es un conjunto de funciones f grande, tales que f grande de x es igual a f chica, que es el integrando, ¿sí? Y como se ve, ya algo les había comentado la vez pasada, cuando uno a una primitiva le suma una constante cualquiera, sigue siendo primitiva de la misma función. Y aparte se demuestra que todas las primitivas tienen esa forma, difieren entre ellas en constantes. De modo que esta familia de funciones se suele escribir como simplemente se le pone igual a f, la fórmula que da la función f de x, más k, donde k es cualquier número real, porque cualquier función de la forma, si la f es una primitiva, cualquier función de la forma f de x más k es otra primitiva de la misma familia. Así es como se anota entonces más k o más c o más cualquier letra que se les ocurra, ¿sí? Menos la x o la variable que estén usando, acá pueden poner cualquier cosa. Entonces, habiendo definido lo que es la integral indefinida, se puede reescribir, digamos, lo que es el teorema fundamental del cálculo
la tesis del teorema, que decía, ¿se acuerdan que si la función f es continua, entonces la función integral era una primitiva de la función? ¿Se acuerdan que lo veíamos así? Porque la derivada de la función integral era el integrando. Y también lo podríamos pensar de esta manera, que la función integral es una primitiva del integrando. Y si a esa primitiva le sumamos cualquier constante, lo que nos da es la familia de primitivas, que es la integral indefinida. Entonces nos quedaría escrito de esta manera el teorema fundamental de cálculo integral. Y diría que la integral indefinida de una función es igual a una función integral con algún valor de a más cualquier constante. ¿Sí? Y entonces la regla de Barrow, que decía que si yo tenía una primitiva, llamémosle g, de la función f, entonces la integral entre a y b era g de b menos g de a. Bueno, g de b menos g de a se puede escribir, a ver si... ¿Qué pasa que están dando? Un momentito que no me anda la tableta. A ver ahora. ¿Qué pasa? Ahí está, ahora sí. Les decía, si yo tengo una primitiva g, la regla de Barrow me dice que la integral esta es igual a g de b menos g de a. ¿Sí? Bueno, esto se suele anotar como g de x entre a y b. Así, esto significa cuando uno pone una expresión, una barra vertical y dos valores, abajo y arriba, significa que esta expresión la evalúa en b, en el valor de arriba, y le resta el valor evaluado en el valor de abajo. Entonces, esto sería con una primitiva. Si la primitiva, como una primitiva de la función f del integrando, es la función integral, o sea, cualquier componente de la integral indefinida puede servir, cualquier función que sea una primitiva, o sea, que sea uno de los elementos de la integral indefinida, puede servir como primitiva para evaluarla entre a y b. Y entonces se anota como está acá. Es la integral indefinida, una integral indefinida evaluada en b menos evaluada en a. Y entonces, vamos a borrar los dibujitos. Fíjense que queda algo bastante fácil de acordarse, ¿sí? Que es que la integral definida, o sea, con a y b acá, para evaluarla es la integral indefinida que no tiene a y b, pero que después la evalúo en b y en a y las resto. ¿Sí? Y esto sería entonces la regla de Barrow, escrita en forma compacta con la definición, con el concepto de integral indefinida. Recuerde siempre entonces que la integral indefinida es una familia de funciones, mientras que la integral, espere que me quedó ahí sin borrar esto, mientras que la integral definida, que es la que tiene límites de integración, da un número, ¿sí? Y ese número entonces se puede obtener por simple diferencia entre los valores de una integral indefinida de una primitiva en los extremos de integración. Bueno, después, siguiendo con este super resumen, después entonces el tema, como les decía hoy, el problema pasa a ser encontrar esa primitiva, encontrar la integral indefinida esta, ¿sí? Y entonces, bueno, hay casos en que es más o menos evidente, simplemente mirando una tabla de derivadas, uno puede deducir que las funciones que están en esa tabla son primitivas de las derivadas que aparecen en la siguiente columna, ¿sí? Pero hay otros casos en que se necesitan utilizar propiedades o algunos métodos de integración.
Las propiedades que se pueden utilizar para empezar son las de linealidad, ¿sí? Que las habíamos visto que para la integral definida era lineal. La integral definida de una constante por una función era la constante por la integral de la función. Bueno, con la integral indefinida es lo mismo. También se puede, cuando uno tiene una constante como factor del integrando, la puede sacar fuera de la integral indefinida, porque la integral indefinida va a ser esa constante por la de la función original, digamos. La integral indefinida de una suma es la suma de las dos integrales indefinidas, porque, bueno, obviamente cuando uno deriva, cuando hace la derivada de la suma, le da perdón, cuando hace la suma de las derivadas, le da la derivada de la suma. Entonces es obvio que una función que sea primitiva de esta es suma de dos primitivas y por lo tanto, bueno, tenemos esta igualdad. En el siguiente, bueno, después esto es el capítulo, la parte principal. Después tenemos un par de subcapítulos. Como les decía, hay algunas funciones que son elementales y son fáciles de conseguir la primitiva porque están en las tablas de derivadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primitiva, la integral indefinida de una potencia x a la r es igual a esto porque se deduce de la tabla de derivación, ¿sí? Si derivamos esto, nos da x a la, perdón, el exponente r más 1 multiplicando perdón, primero esta constante me queda, al derivar me va a quedar esa constante como constante. Si yo voy a derivar esto, ¿no? Primero me queda, esto me queda porque está multiplicando la función, y después al derivar la potencia me da r más 1 por x a la r más 1 menos 1. Así que esto se simplifica, y el 1 con el 1 y me queda x a la r. Entonces, obviamente, esto es la integral indefinida de x a la r. El más k simplemente lo que hace es agregarle cualquier valor constante para tener toda la familia de primitivas. Después también observando la tabla de primitivas, cualquier tabla sencilla, como la derivada del coseno es menos seno, entonces la integral indefinida del seno es menos coseno. Esta es inmediata. Como la derivada del seno es el coseno, entonces la integral indefinida del coseno es el seno, más k, por supuesto, ¿no? Esto entonces se va obteniendo agarrando la tabla de primitivas y dando la vuelta. Si en la tabla tengo una función f de x y tengo la primitiva de f de x, ¿no? Tengo acá una función, acá otra, bueno, evidentemente, entonces esta es una primitiva de esta, ¿no? Bueno, con la exponencial más fácil todavía, sabíamos que la derivada de la exponencial era la misma exponencial, entonces la integral indefinida de la exponencial es la misma exponencial más cualquier constante. Después con la derivada del logaritmo, la derivada del logaritmo era 1 sobre x, bueno, entonces la integral indefinida de 1 sobre x es el logaritmo del valor absoluto de x. En realidad no me acuerdo de la tabla, cuando nosotros la vimos, si lo vimos así como logaritmo de x prima igual 1 sobre x solamente, pero se puede probar muy fácil que el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, si uno lo deriva, también va a dar 1 sobre x, porque si es positivo da lo mismo que arriba, y si es negativo, esto es el logaritmo de menos x, entonces esto sería el logaritmo de menos x para los negativos, entonces la derivada por regla de la cadena sería 1 sobre menos x por menos 1, que es la derivada del menos x, y esto da 1 sobre x. O sea que tanto para los positivos como para los negativos da 1 sobre x, por eso se usa esta expresión que es un poquito más general que la del logaritmo solo, porque esta tiene dominio también en los negativos, mientras que esta en los negativos no existe. Bueno, y entonces es importante porque cuando yo voy a usar una integral indefinida,
en una regla de Barrow, capaz que la tengo que usar en valores de X negativos, ¿sí? Y de verdad existe esta primitiva, también vale el logaritmo valor absoluto. Cuando los X son negativos, necesitamos ese valor absoluto. Recuerden que cualquier cosa me interrumpe porque yo no estoy viendo el chat, ¿eh? Bueno, y el siguiente, bueno, después lo que sigue es abro un poquito más acá, es lo que se llama método de sustitución y de integración por partes, que ya es una cosa un poquito más complicada que probablemente que nos quede para la semana que viene la parte de ejercicios de esto, ¿sí? Están, por supuesto, los videos explicativos que explican todo esto, ¿sí? Lo que utiliza el método de sustitución es simplemente la regla de la cadena usada al revés, ¿sí? ¿Se acuerdan la regla de la cadena que nos daba que si teníamos a ver, voy a buscar de vuelta para anotar acá, si teníamos una función f de g de x, o sea, compuesta, cuando la derivábamos, esto nos daba f' de g de x por g' de x, ¿no? Bueno, usando la regla de la cadena se puede demostrar entonces que esto es una primitiva de esto. Simplemente, ¿qué significa eso? O sea, bueno, en realidad acá no es una primitiva, es una integral indefinida, porque tiene acá la c, ¿no? ¿Cómo yo demuestro que esto es la integral indefinida de esto? Bueno, simplemente derivo esto y veo que me da el integrando. Y si fíjense que si derivan u de b de x más c, pero el más c al derivarlo va a volar, así que ni lo pongo, ¿no? Al derivar esto usando la regla de la cadena, le va a quedar u' de b de x por b' de x, ¿verdad? Por regla de la cadena. Pero si se supone que u es una antiderivada de la u chica, entonces su derivada es la u chica. Entonces esto que está acá es u chica de b de x. ¿Sí? La derivada de la u grande es u chica, porque se supone que u grande es una antiderivada de u chica. Entonces me queda u chica de b de x por b' de x. ¿Ah? Que es exactamente lo que está acá en el integrando que tengo ahí. O sea que si yo me encuentro con un integrando que lo puedo ver como una función compuesta con otra por su derivada, entonces y yo sé una primitiva o la integral indefinida de la u, entonces simplemente agarro esa integral indefinida y la compongo con la b. Y eso es el método de sustitución o cambio de variable. Y después está el método de, eso es acá, sustitución o cambio de variable. El método de integración por partes lo que utiliza es la derivada del producto, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, voy a borrar estas cosas. ¿Dónde están? Acá. Como la derivada de este producto de u por b es esto, entonces, bueno, lo que dice la regla de la integración por partes es que entonces u por b es la integral indefinida de este primer sumando más la integral indefinida del segundo. ¿Sí? Porque cuando yo derivo esto, me va a dar, al derivar esto, que está acá, me va a dar, al derivar este me da esta, al derivar este me da esta, y como esto es la derivada de este producto, eso significa entonces que al derivar u por b, perdón, que la primitiva de u por b, de la derivada, que la misma u por b va a ser igual a esta suma de integrales indefinidas. Entonces, pasando una de estas al lado derecho, ¿no? Al otro lado,
el lado izquierdo sería acá y después invirtiendo, me da que la integral indefinida de u por b' la puedo encontrar como la de u por b menos la de b por u'. Y la forma de usar esto simplemente es cuando es más fácil encontrar la integral de estos dos factores que de estos dos, bueno, entonces lo uso, ¿sí? Ya vamos a ver algún caso práctico y es más, en los videos hay ejemplos, ¿sí? En los que se utiliza esto que es la técnica o el método de integración por partes. Ya le digo, lo vamos a dejar, me parece, esto es para la semana que viene, o a lo sumo podemos ver algo el viernes, para que después la semana que viene terminarlo. Y una forma de, usando diferenciales como técnica, como mnemotécnica, de acordarse de esto, es usando aquello que el diferencial de V es igual a U de B más B de U. ¿Sí? ¿Ah? Y entonces, fíjense que me daría que si yo hago la antiderivada de esto, acá el diferencial de V, su antiderivada sería V, y de este lado me queda la integral indefinida de U de B más la integral indefinida de B de U. Y bueno, pasando uno de los dos para el otro lado me queda esta expresión. ¿Sí? Entonces la forma de acordarse de esta formulita, una de las formas es acordándose del diferencial de un producto y con el concepto de que la integral de un diferencial de du es igual a u, más constante, ¿no? La integral indefinida. ¿Ah? Por aquello de que du es u' de u. ¿Sí? Esto, recuerden que du de x es u' de x de x, perdón. ¿No? Entonces el diferencial de du sería, la integral del diferencial sería la integral de u' de x respecto de x, y es evidente que u es una primitiva de u', entonces esto es u de x, más constante. ¿Ah? Por eso es esto de acá. A ver qué más nos queda dentro de acá del libro. Vamos a borrar todos los dibujos otra vez y a separar esto. Bueno, después acá tienen el acceso directo a toda la teoría y la demostración y los ejemplos. Luego está el ejercicio, perdón, los videos que explican es lo mismo que está en el PDF, básicamente. Se explican estos videos. Y finalmente tenemos los ejercicios para el encuentro sincrónico, que podemos ver algo así acá. Les puedo mostrar, estos van a ver que esta es inmediata, esta sale por partes y esta por acá por cambio de variable. Entonces así pueden ver un ejemplo relativamente sencillo de cada uno y después bueno, ver los de la guía que ya son más complicados, que ustedes practiquen y verlo en la clase que viene. Entonces me paso para acá, pero antes le quería preguntar si tienen alguna duda de la guía de la semana pasada, antes de entrar en esto, que era de aplicación de teoría fundamental de cálculo y de algunas propiedades. Por mi parte, no. No, profe. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos con lo más sencillo. Cuando se encuentren con problemas de integración, no le busquen la cosa complicada, traten de ver si hay una forma fácil de hacerlo, porque las derivadas vieron que siempre se derivan más o menos de la misma manera. Lo más que pueden hacer es cambiarle un poquito la forma en que la escriben para
para que la derivada sea más fácil, escribiendo los cocientes como producto y cosas por el estilo. En integración hay muchas formas de hallar una integral indefinida o definida, y entonces hay que buscarla más fácil, ¿sí? Yo acá, en este caso, bueno, por supuesto, ¿qué voy a hacer acá? Yo lo que voy a hacer es buscar primero la integral indefinida y después voy a usar la regla de Barrow para calcular. Fíjense que esta es una integral definida. Si yo encuentro la integral indefinida de esta expresión, simplemente la voy a evaluar en 2 y en 1 y restar, y eso me va a dar este resultado. Así que directamente lo que voy a hacer en el A es primero encontrar la integral indefinida de 5 menos x sobre x al cubo, ¿sí? Respecto de x. Y cuando la tenga uso la regla de Barrow, ¿sí? Bueno, la voy a poder usar porque la función esta es continua en el intervalo 1, 2, ¿sí? Fíjense que si el intervalo no fuera 1, 2, fuera menos 1, 2, entonces el intervalo tendría el 0, y en el 0 no es continuo y no podría usar la regla de Barrow, ¿sí? Es más, la función ni siquiera es acotada, así que no está definida la integral. Acuérdense que la integral definida, lo que pedía al principio de todo es que la integrando fuera acotado, para poder tener el supremo y el ínfimo en las sumas grandes, en las sumas inferiores y superiores, ¿sí? Entonces, esto ni siquiera estaría definido como integral si me pidiera la de menos 1 a 2, ¿eh? Porque el integrando sería no acotado en 0. Por suerte no lo es, y vamos a poder usar la regla de Barrow. Bueno, acá tendríamos que tratar de expresar esto de una forma en que tengamos que sea más fácil de hallar la primitiva. Y podemos usar la propiedad de linealidad y primero escribir esto como 5 sobre x3 menos 1 sobre x2. ¿Verdad? ¿Se ve? Simplemente separé acá este visor común en 2 fracciones. Y ahora uso la propiedad de linealidad, que me dice que esto vendría a ser, y ya utilizo tanto la suma como la multiplicación por un escalar, por una constante. Esto es 5 por la integral de 1 sobre x3 menos la integral de 1 sobre x2. ¿Se ve? Sí. Y estas las tenemos, son directas de la tabla, porque esto a su vez lo pueden ver más fácil todavía, para verlo un poco más fácil, como x a la menos 3 de x menos la integral de x a la menos 2 de x. Y se acuerdan que la integral indefinida de x a la r es 1 sobre r más 1, x a la r más 1. ¿Sí? Esta es de las inmediatas, ¿sí? Entonces acá es lo mismo que esto, con r igual a menos 3, y esta con r igual a menos 2. Entonces me queda 5 veces, y acá me quedaría menos 3 más 1 es menos 2. Entonces me da 1 sobre menos 2 por x a la menos 2 menos, y acá como r es menos 2, r más 1 me da menos 1. Así que me queda 1 sobre menos 1 por x a la menos 1. No sé por qué le puse esos paréntesis. Vamos a sacárselo, no los necesita. Y esto entonces, y acá cuando ya no aparece el símbolo de integral, hay que ponerle más c. Porque esto, acuérdense, me tiene que dar una familia de funciones. Y esto, si no le pongo la c, es una sola función. Entonces el más c hace que estas sean todas las primitivas, o sea, la integral indefinida. Así que, ¿qué me quedó? Me quedó menos 5 medios por 1 sobre x2, ¿no? Y más 1 sobre x, más c, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, sí. Esta entonces
es esta integral indefinida. ¿Ok? Entonces, la integral entre 1 y 2 de 5 menos x sobre x al cubo respecto de x, como la función esta es continua en el intervalo 1, 2, puedo usar Barrow. Acá va a ser porque uso Barrow, y es la integral indefinida, pero acá en realidad agarro solamente esta parte, porque me interesa una primitiva, la C, ¿para qué la quiero? Para molestar nada más. La estaría sumando y restando si la pongo, así que ni la pongo, simplemente pongo el pedazo este, el variable, menos 5 medios de 1 sobre x2 más 1 sobre x entre 1 y 2. ¿Sí? Así se entiende, digamos, es esta expresión evaluada en 2 menos evaluada en 1. ¿Ah? Como ven, la constante la pueden poner, pero la van a estar sumando en el 2 y restando en el 1, se les van a cancelar. Entonces lo usual es no ponerla, acá al usar la regla de Barrow. Y entonces esto me queda, en 2 me queda menos 5 sobre 2 por 4, 8, ¿no? Más 1 medio, menos, y pongan paréntesis acá siempre, porque si no después se olvidan y les quedan los signos mal. Menos 5 medios más 1. Porque si no ponen este paréntesis, ponen menos 5 medios y el más 1 les queda como sumando. Y el 1 está restando porque está dentro de esta expresión. ¿Sí? Por eso la recomendación es, en la regla de Barrow siempre pongan el paréntesis en el segundo sumando, porque si no se van a meter la pata con los signos. Así que me quedó menos 5 octavos más 1 medio más 5 medios menos 1. Y entonces si lo pongo en octavos, ¿no? Sería menos 5 más 4. Se me quedó trancado. ¿Qué pasó? A ver. Ahí. Ups. 4, después el 5 medio en octavo es por 4, ¿no? Sería más 20 y menos 8, ¿no? Y esto debe dar 24 menos 5 da 19, menos 8, 11, ¿no? 11 octavos. Si no me equivoqué en las cuentas. Y esa entonces sería la forma de encontrar esta integral definida en este caso, ¿no? Directamente era la integral indefinida, la encontramos haciendo cuentas para que quedara más sencilla, para que quedara inmediatas. ¿Sí? Estas son integrales inmediatas, y todas las que están en la tabla, creo que hay una tabla de integrales inmediatas al final del documento del teórico, ¿sí? Las potencias, seno, coseno, la del logaritmo, perdón, la de 1 sobre x que le da el logaritmo. Bueno, ¿esto se entendió? Sí, se entendió. ¿Sí? Ya que estoy, voy a ir a ver si voy al vuestra del campus para ver cómo es la guía de ejercicios acá, que está acá, para ver qué tenemos ahí que sea parecido a esto. Bueno, acá le pide completar esto, que agarran la tabla de derivadas y casi la sacan directa, ¿no? Porque estas son bastante obvias. Incluso esta es la derivada de la tangente, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado es la derivada de tangente. Esta creo que es la de la cotangente. Esta es la de la arcotangente. Y esta no me acuerdo si es la del arcocoseno o el arcoseno. Esto se completa entonces inmediatamente bichando en la tabla de derivadas. Pero no se ve nada, no sé si se ve yo solo. A ver, Paquito, que lo voy a achicar entonces esta ventana para que se les agrande. Ahí se les agrandó. Ahora sí. Ok. Después acá
Ve que ya les dice, usando tablas de integrales inmediatas. Fíjense, esto es un polinomio. Si lo multiplican, le va a dar potencias de x. Y la potencia no de sé. x la... A ver, No un se ve. momento. Vamos a parar de compartir y empezamos a compartir de vuelta. Y la otra vez funcionó esto. Vamos a ver ahí. ¿Qué pasó? ¿Ahora? Ahora ¿Se ve sí. mejor? Sí, sí, Bueno, ahora sí. ok. Le decía, este es un polinomio. Si lo desarrollan, le quedan potencias de x. Y las potencias de x están en la tabla de integrales inmediatas. La x a la r. ¿sí? Esta otra también la expresan como x a la menos 12 y sale al toque. Acá lo mismo, dividen por x cada parte, le van a quedar potencias de x, excepto el 4, este 4 que le queda 4 sobre x. Pero 4 sobre x es 4 veces la de 1 sobre x, que es el logaritmo del valor absoluto. Entonces por ahí la sacan también. Bueno, acá lo mismo, usan la propiedad de linealidad y con la de la exponencial y la de coseno va a salir. Y estas también las expresan con la linealidad como potencias de x, fraccionarias la potencia, pero potencias en fin, y listo. ¿sí? Y esta que está acá abajo, esta si sacan el 6 de factor común le queda la de la 1 sobre 1 más x2, que también está en la tabla de inmediatas. Y acá, y acá tienen uno sobre coseno cuadrado y uno sobre seno cuadrado, que si hicieron estos de acá, las tienen. Bueno, eso, entonces, digamos, traten de hacerlas, es acostumbrarse un poquito a juguetear hacer algunas cuentas y usar la propiedad de linealidad para expresarla como cosas que estén en la tabla de inmediatas. ¿sí? A ver un momento que se me corre. Tabla integral. Bueno, esta otra también es con lo mismo. Búsquenle la vuelta y la van a poder expresar como alguna combinación lineal de integrales inmediatas. Bueno, y acá viene lo más pesado, que es cambio de variable y integración por partes. ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplito para que después puedan recién encarar esto. Entonces, vamos a ir de vuelta acá. Y vamos a borrar todo lo que anotamos. Ahí está. Y vamos a ver esto, pero me voy a copiar la integración por partes del campus. Me voy a ir acá a copiar lo que... ¿Dónde está? Sustitución de integración por partes, acá. Voy a copiar de acá lo de sustituir. Pero tengo que ir de vuelta, un momentito. Tengo que irme, no es así. Tengo que ir acá a la tableta. Tengo que ir acá a la tableta y en la tableta ir al escritorio. Y acá voy a copiar simplemente esto de acá. ¿tá? Y lo voy a meter ahí. Y después, ya que estoy, también voy a copiar lo de partes, así ya me queda. Y lo de partes lo voy a copiar como está acá arriba. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí está. Ok. ¿Y qué pasó con el de...? A ver. Me quedó uno arriba del otro. Ahí está. No me parecía. Bueno, acá está entonces
el método de sustitución es de integración por partes. Este que está acá, el B, ¿sí? Que sería primero, el B. ¿Sí? Bueno, otra vez, me piden una integral definida, pero yo lo que voy a hacer es hallar la indefinida para después usar Barrow. ¿Sí? En este intervalo, la función x logaritmo de x en 1e es continua porque no hay valores de x negativos. Así que voy a poder usar Barrow. Y entonces me preocupo primero de hallar la integral indefinida esta. ¿Ah? Y acá lo que voy a hacer es usar esta que está acá, la regla, ¿cómo se llama? Lo que es el método de integración por partes, porque yo acá tengo un producto, x por logaritmo. Y entonces, pero la copié mal, esta no es la que me conviene probar, porque me conviene copiar la fórmula donde estaba pasado para un lado, el otro. A ver un poquito, voy de vuelta para acá, y la que me conviene copiar es esta otra. Esta que está acá. Es la misma, pero se pasó, hay un término pasado para el otro lado, nada más. Es esta de acá. Así que esta la elimino y dejo esta. ¿Ok? Bueno, les decía, yo tengo, fíjense, en la integración por partes, yo tengo un producto de dos funciones, y tengo que reconocer, digamos, que una de ellas es la derivada de algo que yo conozco, y que la otra la voy a tener que derivar, porque acá me queda derivada, pero capaz que es fácil después en este producto, capaz que la expresión de este producto me queda más sencilla que esta de acá. La idea es que se simplifique al pasar de acá a acá. Esto, por supuesto, ya está resuelto, dice U por B y listo. Pero a esta voy a tener que hallar la integral indefinida. O sea, yo no resuelvo el problema al usar integración por partes, lo transformo en otro problema que espero que sea más fácil. Entonces, si yo sé que el b por u' va a ser más fácil de integrar que el u por b', bueno, lo aplico. ¿Sí? Y acá fíjense que si yo derivo el logaritmo me da 1 sobre x, entonces medio como que se me va a simplificar derivar el logaritmo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Porque al derivarlo me va a quedar 1 sobre x. Entonces me va a quedar, y esta x, que sería la derivada de algo, yo le conozco una primitiva, que es la de x sería x2 sobre 2. ¿Sí? Entonces esto es la derivada de x2 sobre 2, ¿se ve? Entonces, en este caso yo voy a decir que la u de u de x es logaritmo de x, ¿no? Y que b' de x es la x. ¿Sí? Porque lo podría elegir al revés. Es decir, u de x es la x y b' es el logaritmo. Pero después, ¿cómo encuentro qué cosa me da como derivada del logaritmo? Es complicado. Y en cambio, de esta manera es fácil, porque yo sé que si b' de x es x, entonces b de x, o una posible b de x, es una primitiva de esto, es x2 sobre 2. Por supuesto que si le suman cualquier cosa también da, si es más 8, también es primitiva. Al derivar esto con algo sumado también le va a dar x. ¿Ah? Y por otro lado, Perdón, ahí hay que colocar en lo que está haciendo el más C o no es necesario poner. no, no es necesario. Fíjate que el más C no es necesario porque, digamos, el hecho de que cambie, de que sea una familia de funciones va a estar dada por este componente. Porque acá sí me va a quedar una primitiva más una constante. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver. El más C lo tienen que poner cuando desaparecen los símbolos de integral. Cuando ya no le quedan símbolos de integral en la expresión, ahí es cuando tienen que poner el más C. Tomen eso como regla y no le van a errar. Mientras tanto, no lo pongan, porque si lo ponen es para complicarse.
Le decía, si u de x es el logaritmo, u' de x es 1 sobre x, ¿no? Entonces, recuerden que estoy usando esto. Esta es u por, perdón, esa no es u. Esa es b', esto es b' por u, y acá me va a quedar u por b menos la integral de b por u', ¿sí? ¿Verdad? Es lo que dice la integración por partes, ¿sí? Entonces me queda esta por esta, ¿sí? Que es x2 sobre 2 logaritmo. Primero, a ver, voy a tratar de bajar estas cosas que me quedaron molestando demasiado cerca. Ahí y ahí. Entonces, acá me va a quedar este producto de estas dos, sería x2 sobre 2 logaritmo de x, menos, y no se olviden de que es un menos, no un más acá, porque muchas veces es un error común que lo suman en lugar de restarlo. Y acá va la integral, originalmente teníamos estas dos. Acá van a ir estas dos, ¿sí? O sea, acuérdense, aquí va estas las que van en diagonal, la u por b, y acá van las dos que no eran originales. O sea que me queda 1 sobre x por x2 sobre 2 de x. ¿Sí? Fíjense que se me simplificó notoriamente. ¿Eh? Porque ahora yo lo puedo escribir como x2 sobre 2 logaritmo de x menos la integral de, y acá me queda x sobre 2, ¿no? Y el 1/2 lo puedo sacar para afuera. ¿Eh? ¿Verdad? El factor, este constante de 2 lo puedo sacar para afuera como 1/2. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, y esta es inmediata. Esta es x2 sobre 2, ¿no? Porque es x a la 1, entonces es x2 sobre 2 su primitiva. Así que me queda x cuadrado sobre 2 logaritmo de x menos 1/2 de x cuadrado sobre 2 más constante. Acá a lo que ya no me van a quedar integrales, porque la integral que tenía acá la saqué como inmediata, ahora sí le pongo el más constante. ¿Eh? Y si quieren que quede un poquito más compacta, sería algo así como x2 sobre 2, si quieren, por logaritmo de x menos 1/2 más constante. ¿Mm? Una cosa, una recomendación. Cuando hayan una integral definida, como uno puede haber metido la pata en cualquier lado y eso le da cualquier cosa, es bueno verificar que esta integral, al derivarla, me da el original, ¿sí? Entonces puedo agarrar, sí, lo agarro de cualquiera de las dos maneras. Agarro esto, x2 sobre 2 por logaritmo de x menos 1/2, y la voy a derivar, para ver que me dé lo mismo que tenía acá, x logaritmo lo que me tiene que dar. ¿Sí? Entonces lo derivo. La derivada del primero es 2x sobre 2 por el segundo, por logaritmo de x menos 1/2, más el primer factor, x2 sobre 2, por la derivada del segundo, que vendría a ser 1 sobre x, ¿no? Porque el 1/2 deriva 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó x por esto, x por logaritmo de x menos x sobre 2, más, y acá me queda x2 dividido x es x sobre 2, esto se cancela con esto, y me quedó x por logaritmo de x, que es exactamente lo que me tenía que quedar. ¿Tá? Entonces ahí me quedo tranquilo de que hice bien las cosas. Porque si yo hubiera metido la pata, por ejemplo, hubiera puesto un más acá en lugar de un menos, acá me iba a dar un más. No, ahí no, sí, ¿en dónde me va a dar? Ahí me va a dar un más. Y me iba a dar entonces un más acá y no se me iban a cancelar. ¿Eh?
y no me iba a dar como resultado esto. ¿Sí? Cualquier error que yo hubiera cometido acá, después al derivar no me verifica. Así que esto verifica. ¿Tá? Y me quedo tranquilo. Efectivamente, esto es la integral indefinida de lo que tenía que ser. Y como lo que me pedían era la integral entre 1 y e, entonces yo agarro mi integral donde estaba acá, y la voy a evaluar, ¿no? La integral entre 1 y e de x logaritmo de x respecto de x va a ser igual a ese valor x cuadrado sobre 2 por logaritmo de x menos 1 medio entre 1 y e. Y eso es igual a, en e vale e cuadrado sobre 2, el logaritmo de e es 1. 1 menos 1 medio, por 1 medio. ¿Sí? Menos, y en 1 me da 1 sobre 2 por el logaritmo de 1, que es 0 menos 1 medio. O sea, por menos 1 medio, ¿no? Y eso es entonces e cuadrado sobre 4 más 1/4, ¿no? Si no me equivoco. Y si lo quieren escribir así, lo ponen como e cuadrado más 1 sobre 4. Miren qué lindo que quedó. Esa es la integral que nos pedía. Fíjense que nos olvidamos de las sumas superiores y las sumas inferiores y todo. Sacamos la integral de esto sin hacer ninguna suma de ningún tipo. Les quería comentar, no me acuerdo si está en los videos o no, digamos, una recomendación para elegir cuál es el U y cuál es el B en estas cosas. ¿Sí? Porque acá, como les decía, podría haber elegido, en lugar de U logaritmo y B' X, haber elegido la X como U y como B' al logaritmo. Y ahí me iba a dar más complicado en lugar de más sencillo de este lado. Y entonces, acá está más o menos evidente, pero en general, ¿cómo hace uno para saber la que más le conviene? Bueno, esto, la mnemotécnica que yo uso frecuentemente tiene que ver con la palabra Alpes. ¿Sí? A ver si me acuerdo, la L viene del logaritmo. La P de potencial o potencia. Esta viene de exponencial. Esta de seno, coseno. Y esto es de arco, arcoseno, arcocoseno, etcétera. ¿Sí? Las líneas trigonométricas inversas. Entonces, como U, le conviene usar la primera que aparezca acá. O sea, para elegir la U, van de acá para abajo. ¿Sí? Y la primera que aparece es la que esté antes de las dos que tengan, es la que le conviene usar como U y la siguiente como B'. Entonces, fíjense en este caso que tenemos acá, tenemos la X que es potencial y la otra que es logaritmo. ¿Sí? Entonces, el logaritmo aparece acá antes que la P. ¿Sí? Y por eso esta uso la U como logaritmo, ¿sí? Porque aparece primero, y después como la potencial como B', que fue lo que elegimos nosotros. ¿Sí? Esto es simplemente porque estas funciones, en este orden, al derivarlas, se van simplificando. La derivada de un arcoseno, arcocoseno o arcotangente es mucho más fácil que la función original. En cambio, encontrar una primitiva es mucho más difícil. La derivada del logaritmo es más fácil que el logaritmo y la primitiva es más difícil. En la potencia da más o menos lo mismo, porque la derivada de una potencia
es otra potencia y la primitiva de la potencia también, ¿sí? Así que no complica demasiado. La exponencial lo mismo, ¿eh? La derivada de la exponencial es un poquito más complicada que la función porque hay que derivar el exponente cuando está compuesta con otra cosa, ¿sí? Y lo mismo la derivada del seno y coseno, si está compuesto con algo, puede ser un poco más complicada que el mismo seno y coseno. Por eso es que, digamos, la que se aparece primero en este orden es la que se utiliza como U y la otra como B', ¿sí? Yo las veces que lo he usado casi siempre ha funcionado bien esto, ¿sí? Para elegir cuál es la función que voy a tomar como U y la otra, la B, es la que queda, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando vayan a ver dónde está la guía de ejercicio debe estar por acá, cuando tengan que hacerlo de integración por partes, esta dice cambio de variable, vamos más abajo. ¿Ahora se ve claro esto? Sí, se ve. Sí, sí. Ok. Entonces acá, por ejemplo, aquí tienen un polinomio por una exponencial, ¿sí? En Alpes, el polinomio, la P de polinomio potencial está antes que la E. Entonces el polinomio conviene tomarlo como U y como B' la exponencial, ¿sí? Acá lo mismo, en el anterior también tienen potencial o polinomio por exponencial. En la de arriba tiene una potencial por un logaritmo, y el logaritmo está primero en Alpes, la L está antes que la P, ¿sí? Acá esta la pueden tomar como logaritmo por logaritmo, ¿sí? Entonces son los dos logaritmos, toman cualquiera, le da lo mismo, son iguales. Entonces toman U igual a logaritmo y B' también igual a logaritmo, ¿sí? Y lo que no me acuerdo es de dónde van a sacar la primitiva del logaritmo. Y si no, hay otra forma. Este lo podríamos hacer ahora para mostrarles yo un truquito. El X logaritmo, que me parece que va a funcionar el truco que se me está ocurriendo ahora. Y bueno, y acá tienen esta sería una potencial por una sinusoidal. Y en Alpes el P está antes que la S. Entonces, te conviene tomar la potencial como U. Esta de acá, que dice logaritmo de X al cuadrado, a ver, porque es otro truquito que uno lo sabe de haberlo usado, de haberlo visto usar, ¿no? En esa que dice logaritmo de X al cuadrado, uno puede tomarlo, voy a ver si funciona, capaz que no me sale nada, porque no los he hecho estos ejercicios, la integrada del logaritmo de X al cuadrado. Opa. Y el truco consiste simplemente, en simplemente esto, ponerle un factor 1 acá, ¿sí? Y entonces acá tengo un 1 por esto, ¿sí? Esta es una potencial, porque es 1, es X a la 0, ¿sí? Y esta es una logarítmico. Y en Alpes el logaritmo aparece primero, entonces voy a tomar esta como U y esta como B'. ¿Se ve? Y entonces, si U de X es logaritmo de X al cuadrado, entonces su prima de X, esto es fácil de derivar, es 2 veces el logaritmo de X, ¿no? Por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre X, ¿no? Y después, si B' de X es la otra, es 1, entonces, ¿cuál sería B? La función que me da como derivada 1, X, ¿no? ¿Se ve?
Sí. Y entonces usamos la formulita esta. Acá primero vamos a poner este producto de diagonal, la U por B, ¿sí? Que me quedaría x logaritmo neperiano de x al cuadrado, menos, y ahora estas dos de este lado, el producto de estas dos. La integral de x por 2 logaritmo de x por 1 sobre x, o sea, dividido x. Se me simplifican. Fíjese la magia de haber puesto un factor 1 ahí que no estaba. Vamos a borrar acá. Y bueno, y acá ya sale, ¿sí? Porque el x por logaritmo cuadrado, vamos a ponerlo así que queda más lindo. Y acá me queda menos 2 veces la primitiva del logaritmo de x, ¿no? Lo que pasa es que la logaritmo de x no la tenemos, ¿no? Pero miren otra cosa. Nos falta esta, ¿verdad? Pero yo, para hallar la integral de la indefinida del logaritmo de x, otra vez puedo ponerlo en 1 como factor. Ahí está. Así que acá voy a hacer un cálculo auxiliar, digamos. Voy a pasar raya. Le pongo otra vez un 1 como factor y otra vez voy a tomar como u el logaritmo de x y como b' como el 1. Entonces su prima va a ser 1 sobre x y b va a ser x. Y entonces otra vez me queda acá el producto de estas dos, x logaritmo de x, menos, vamos a correr un poquito, menos, y vamos a borrar lo que me quedó de antes, acá. Y acá va la integral de las de este lado, x por 1 sobre x, me da 1, ¿no? ¿Se ve? Porque esta por esta me dan 1. Y bueno, y esta es inmediata, esto me queda x logaritmo de x menos x, más c, ¿no? Acá que ya no hay más integral, le pongo el más c. Y entonces ahora que tengo esta, que es la que está acá, la sustituyo. Y entonces me queda x logaritmo neperiano cuadrado x menos 2 veces, vamos a correr para hacer espacio, lo que tengo acá. X logaritmo neperiano de x menos x más c. Así me quedaba, ¿verdad? Acá ya tengo la c acá adentro, así que no necesito ponerla de vuelta acá afuera más c. Y entonces esto me da, para simplificarlo un poquito nada más, me queda x, que lo puedo tomar el factor común acá y acá, ¿verdad? Entonces me queda por logaritmo neperiano cuadrado de x menos 2x, menos 2, digo, logaritmo de x más 1. Y acá le pongo más c', porque el 2c, el menos 2c es otra constante. Entonces, ¿para qué le voy a poner menos 2c si le puedo poner otra constante c'? ¿Se entiende? Entonces acá, fíjese que vimos, bueno, dos trucos vimos. El primero fue el meter un factor 1 cuando no saben qué hacer y ven que derivando lo que tienen ahí es fácil de derivar. Y el logaritmo es fácil de derivar y me da relativamente sencillo, me da el 1 sobre x. Y el segundo es que cuando lleguen a algo como esto, pueden volver a aplicar acá el método de integración por partes, en esta integral que nos quedó acá. Que no o sea, esto no siempre sale de primera, es como el L'Hopital. Lo usan, pero capaz que lo tienen que aplicar 2 o 3 veces. Bueno, acá aplicamos la integración por partes y llegamos a esta, y esta también salió por partes. También puede ser que esta saliera por cambio de variable, ¿sí? Que es otra técnica que todavía no vimos. Pero bueno, esas son las posibilidades, ¿sí? No quiere decir que en ninguna de estas métodos que vayan a salir de un tirón, ¿sí? Pero bueno, ya aprovechamos a ver también el uso de esta regla
del Alpes, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? Sí, profesor, sí. Bueno. Entonces podemos ir a este que está acá, al tercero. Este va a salir por cambio de variable, ¿sí? A ver si puedo borrar. No quiero borrar todo porque se me desaparece un montón de cosas. Vamos a borrar esto y vamos a borrar todo esto que está acá. Y el cambio de variables, entonces, es esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, en este caso, vamos a hallar la integral de x al cubo por la raíz de x cuadrado menos 9, ¿no? ¿Sí? Respecto de x. Y entonces, fíjese, lo que nosotros tenemos que buscar es si esto se puede ver como la composición de una función con eta multiplicada por su derivada. ¿Esto se da por cambio de variable? Sí, debería. Déjeme pensar. Ah, ya sé. Claro, y esto es otro caso en el que es bastante común. ¿Qué pasa? Acá lo que me molesta a mí es esta raíz cuadrada. ¿Se ve? Lo que está molestando acá es la raíz cuadrada porque realmente es lo que hace que esta fórmula sea complicada, ¿no? ¿Es raíz Entonces, a cúbica? veces... perdón, raíz cúbica. Es x por raíz cúbica. El 3 lo vi mal. Este 3 no va acá. Va acá. Raíz cúbica. Bueno, raíz cúbica. Entonces es más fácil todavía. Fíjense que lo que está acá adentro, la derivada de esto es 2x, ¿no? Que prácticamente lo tengo acá, lo único que tengo x acá en lugar de 2x. Pero eso lo resuelvo fácil, multiplico y divido por 2 y me queda el 2x. ¿Se ve? O sea, esto lo podría poner como un medio de la integral de 2x por la raíz cúbica de x cuadrado menos 9. ¿Sí? ¿Se ve? Y esto es la derivada de esto, ¿no? ¿Sí? Por la derivada de x cuadrado menos 9 es 2x menos 0. Es esto. Entonces acá tengo mi u de b por b'. ¿Sí? Esto sería b y esto sería b'. Y la u sería la función raíz cúbica. ¿Se ve? Entonces perdón, la b, mi b sería, b de x sería x cuadrado menos 9. B' de x sería 2x. ¿Sí? Y la función u minúscula, la que está compuesta con b, voy a ponerle de z acá para no confundir con la x, u de z sería raíz cúbica de z. ¿Sí? Al componer u con b me queda esto que está acá. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, a lo que nos olvidamos en el que le hice antes, pero háganlo ustedes después en su casa, es derivar para verificar que la integral indefinida que encontré del logaritmo cuadrado me da realmente al derivar logaritmo cuadrado. Después deriven lo que yo obtuve para verificar. Bueno, ¿y acá qué me queda? Me queda entonces un medio, que lo dejo, el factor un medio, y lo que tengo que poner ahora acá es una primitiva de la u compuesta con b. Y si u es esta, esto recuerden que es igual a z a la 1/3, ¿no? Le puse z para no confundir con la x porque acá está compuesta con otra cosa. Pero bueno, ya ustedes ya a esta altura deberían estar acostumbrados a usar como variable cualquier letra, ¿no? Si esta es u de z, ¿cuál sería su primitiva? ¿De cuál es derivada? Bueno, esto es una potencial.
1 sobre 1/3 más 1 por z a la 1/3 más 1, ¿no? ¿Sí? 1/3 más 1 es 4/3, así que esto es 3/4 de z a la 4/3. ¿No? ¿Se ve? Sí. Y bueno, entonces acá tengo que poner esto compuesto con b. O sea, esto donde z es x cuadrado más 9. Entonces es 3/4 de x cuadrado menos 9 a la 4/3 más c. Esto es 1/3, un 3. ¿Ok? Y por las dudas, vamos a borrar ahí. Por las dudas vamos a verificar, que siempre es fácil, más fácil verificar que hacer la integral, ¿no? Porque ya a esta altura derivar lo tenemos más práctico. Entonces, esto que me da 3/8 de x cuadrado menos 9 a la 4/3, ¿no? Lo voy a derivar. Y me da, bueno, el 3/8 lo dejo afuera. Y la derivada de esto es una potencia, así que me da 4/3 de x cuadrado menos 9 a la 4/3 menos 1, que es 1/3, ¿no? Y por la derivada de x cuadrado menos 9, que es 2x, ¿no? Y entonces, ¿qué me queda? El 3 con el 3 se me va, el 4 con el 4 por 2 da 8, se me va con el 8, y esto me quedó x por x cuadrado menos 9 a la 1/3, que es lo mismo que la raíz cúbica. ¿Ah? Así que verifica. ¿Ah? Esto no se olviden de siempre que puedan, que tengan tiempo de derivar, porque es lo que lo deja tranquilo de que no metieron la pata, porque es fácil meter la pata en esto. ¿Sí? Así que, bueno, que esa sería la integral indefinida de esta cosa. ¿Sí? Y yendo acá a la guía. Bueno, estaba más arriba, lo esperan para integración para cambio de variable. A ver, estas son inmediatas ahí. Bueno, fíjense la primera, casi está cantada, ¿no? Lo que está en el numerador es la derivada del radicando. Así que toman el radicando como sub b corta, y la función con la cual está compuesta es 1 sobre raíz, ¿no? Y acá está ¿cómo se llama? La derivada del b, el b'. Acá, bueno, coseno es la derivada de seno. Así que esta es la función x a la cuarta, compuesta con seno, por la derivada del seno, que es el coseno. Acá arriba otra vez, el numerador es la derivada del denominador. También es evidente entonces que lo que tiene que tomar como su función de corta es el denominador. Y acá en esta, a ver alguien que proponga. Tenemos x cuadrado y a la x cubo. ¿Cuál es la derivada del x cubo? 3x cuadrado. Exacto. Entonces le metemos un 3 y dividimos por 3. Es 1/3 de la integral de 3x cuadrado por e a la x cubo. El x cubo es la b y el 3x cuadrado sería la b'. Y la exponencial. ¿No? Bueno, ese tipo de cosas es lo que tienen que ver acá. ¿Sí? Buscarles la vuelta. ¿Sí? Acá fíjense, en esta, la derivada de x cuadrado más 4 me da 2x. Y si multiplico y divido por 2, tengo el 2x acá en el numerador. Y me va a quedar
la función es 1 sobre 1 más z cuadrado, digamos, si esto fuera mi z. Y esa es la derivada de la arcotangente. ¿Ah? Así que la primitiva le va a dar arcotangente. Aparte que las tienen que tener arriba ya a esta altura hechas acá. ¿Sí? Acá está esta 1 sobre 1 más x2, que le va a dar por inmediata, le da la arcotangente. Y bueno, y esta última más cantada todavía. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Bueno, así que estas es buscarle el cambio de variable con el cual puedan aplicar entonces esta formulita del cambio de variable, o sustitución, como le quieran llamar. Hay otra forma también de utilizar a ver si se los puedo mostrar, el cambio de variable, que es componiendo con algo, en lugar de descomponiendo. A ver si lo veo, si encuentro un ejemplo en la... A ver un poquito, voy a ir a la guía a ver si hay alguno que tenga un ejemplo más o menos fácil. Lo voy a aplicar acá, en esta, por ejemplo, en el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo de x sobre x. ¿Sí? La voy a resolver. ¿Qué hice? Acá. Se lo voy a hacer por las dos maneras, así lo ven. ¿Sí? Supónganse que tengamos que hallar la integral de logaritmo de x sobre x respecto de x, ¿no? Esto evidentemente lo pueden poner como que es el logaritmo de x por 1 sobre x de x, ¿sí? Y decir, bueno, acá tengo 1 sobre x en la derivada del logaritmo, ¿no? Entonces podría tomar la b igual b de x igual logaritmo de x, la b' de x sería 1 sobre x, y la función u de z sería directamente z, la identidad, porque u de b me daría logaritmo de x, y por b' es por 1 sobre x. Y entonces esto me da, como esta sería u de b de x, ¿no? Por b' de x, eso es lo que tengo acá, acá. Y esto me va a dar la u. ¿Y cuál es la u? U de z, si la u es z, u de z es z cuadrado sobre 2. Y entonces acá tengo que poner u de b de x, más constante. U de b sería, la u mayúscula es el cuadrado sobre 2, donde tengo el logaritmo. Así que me queda logaritmo de x al cuadrado, logaritmo cuadrado de x sobre 2 más constante. Bueno, después si derivan esto, le tiene que dar esto, ¿sí? Pero les quería mostrar la otra forma de usar la regla esta ¿cómo se dice? De cambio de variable. Y consiste en agarrar y componer esto con algo, ¿no? Si yo tengo que hallar la integral de una función f de x, bueno, podríamos usar la u si quieren como letra, que es la que se usa, no sé por qué, se suele usar la u acá en esta cosa de las integrales. Yo podría componer esta función con la que yo quiera, con otra función que a mí me simplifique la expresión. Me olvidé de contarles otra cosa, de que, esperen un poquito, antes de ir a esto. Una forma en que se suele utilizar el cambio de variable, en lugar de hacerlo así como yo lo hice, anotando estas cosas, es decir, bueno, cambiar la letra, cambiar la variable, ¿no?
y decir, bueno, si yo lo que quiero es usar esto como variable, ¿no? Entonces pongo que la integral del logaritmo de x sobre x de x, ¿no? Yo le voy a llamar b al logaritmo de x, ¿no? Entonces esto lo pongo que esto es b por 1 sobre x de x, ¿sí? Y si b es el logaritmo, el diferencial de b es igual a la derivada del logaritmo 1 sobre x de x, ¿no? Entonces, acá está, a esto que está acá, esto sería el diferencial de b. Y entonces me queda la integral de b diferencial b, ¿sí? Y esto es b cuadrado sobre 2 más constante, ¿tá? Pero fíjense que mi función original tenía x como incógnita, como variable, y acá me queda b como variable. Entonces esta sí no me sirve. Yo tengo que volver a la variable original, que era logaritmo. Entonces me queda, sustituyendo otra vez b por logaritmo neperiano cuadrado de x sobre 2 más constante. ¿Tá? Es lo mismo que me dio hoy, ¿sí? Acá me faltó anotar la constante. ¿Tá? Entonces la otra forma de usar el cambio de variable es así, es decir, bueno, esta es mi nueva variable y el diferencial de mi nueva variable es, y bueno, derivan, ¿sí? Y entonces sustituyen la variable por lo que ustedes están considerando como nueva variable acá, por la b chica, ¿no? Y la expresión que les quede del diferencial por el diferencial de la nueva variable, ¿no? Pero no se tienen que olvidar de volver a la variable original, ¿sí? Que es esto que yo hice acá, porque no lo pueden dejar así, ¿sí? Bueno, le decía, la otra forma, una forma inversa de hacer esto, es componer. Entonces, es decir, bueno, yo tengo acá que calcular la integral del logaritmo de x sobre x, ¿no? Y entonces yo voy a hacer, en lugar de hacer b igual logaritmo, yo voy a hacer que x sea e a la z, ¿sí? ¿Se ve? Y entonces, el diferencial x sería igual a e a la z de z, ¿no? Si diferencio esto. Y entonces esta integral me queda el logaritmo de e a la z es z. X es e a la z. Y el de x es e a la z de z. Acá se me simplifican y me queda la integral de z de z, que es igual a z cuadrado sobre 2 más constante, ¿sí? Pero si x es e a la z, z es el logaritmo de x. Z es igual al logaritmo de x. Entonces sustituyo y me queda logaritmo cuadrado x sobre 2 más constante. Entonces fíjese la diferencia que hay, es que en este caso yo veo, digamos, qué pedazo de la fórmula tomar como que está compuesta con otra función, ¿sí? Y en este caso, lo que hago es componerla yo a prepo con cualquier función que se me antoje. Por supuesto, se me antoja una que simplifica la cosa, ¿no? Le puse la exponencial porque es la función inversa del logaritmo. Entonces yo sé que al sustituirla, a la x por mi nueva variable por e a la z, se me va a simplificar y a quedar z. Esta es otra forma, entonces, de usar el cambio de variables, componiendo con algo y multiplicando por su derivada. Entonces, digamos, la integral, si yo tengo la integral de una función u de x, ¿no?
yo digo, bueno, X es igual a B de Z, ¿eh? Y dx sería B' de Z de Z, y esto me queda entonces la integral de U de B de Z por B' de Z de Z. ¿Ah? La diferencia es que yo en este caso arranco el integrando y lo compongo y me da esto. Si se fijan, es exactamente al revés que la formulita que teníamos en el... A ver si voy a ir acá. Es exactamente al revés que... ¿dónde está integración? Sustitución. Que esta, ¿sí? La voy a copiar. Esta está acá. ¿Ah? Yo, en el uso tradicional de la sustitución, yo arranco de la compuesta y me voy a esto que vendría a ser la integral. Esto vendría a ser la integral de U, la integral de U de Z de Z. Compuesta con B. Acá la uso con la nueva variable, ¿no? Por supuesto tengo que desarmar el cambio. Fíjense, en la forma que lo hice hoy, paso de acá a acá, de la compuesta de la integral de una composición por una derivada a la primitiva que va con la nueva variable. Y acá lo hice al revés, arranqué de una función y la compongo con mi nueva variable y me termina quedando esta. El tema es encontrar B para que todo esto sea más sencillo que la U original. Y eso sucede cuando uno compone con algo que sea la función inversa de lo que tiene acá. Por ejemplo, si tengo que, a ver si me ocurre, si tengo que calcular la integral de la tangente, supóngase, tangente X, ¿no? Respecto de X, yo puedo decir, no, X va a ser igual a la arcotangente de Z, ¿sí? Y entonces de X es 1 sobre 1 más Z cuadrado de Z. Y entonces acá me queda, al componer, en lugar de X poner la cotangente, me va a quedar la integral de Z, porque tangente de arcotangente me da Z, y me queda sobre 1 más Z cuadrado de Z. ¿Sí? Y acá puedo hacer otro cambio de variable al revés, es decir, bueno, multiplico y divido por 2, y esto es la derivada de esto, entonces le voy a llamar UZ cuadrado igual U igual Z cuadrado, ¿no? Y entonces 2Z de Z es de U, y acá tengo, esto sería de U, y ¿por qué hice 1 sobre Z cuadrado? No, 1 más Z cuadrado sería, 1 más Z cuadrado, todo el denominador. Entonces me queda 1/2 de la integral de 1 sobre U de U. Y la integral de 1 sobre U es el logaritmo, 1/2 del logaritmo de U, del logaritmo neperiano de U, más constante. Y ahora tengo que volver, la U era 1 más Z cuadrado, me queda 1/2 del logaritmo de 1 más Z cuadrado, ¿no? Más constante. Y la Z, si X es el cotangente, Z es la tangente de X. Me queda 1/2 del logaritmo de 1 más tangente cuadrado de X, más constante. Y ya está resuelto, ya quedó en esta cosa. ¿Se entendió acá? Lo que hice fue componer con la arcotangente para eliminar la tangente de acá de la fórmula.
Y me quedó algo que, bueno, ya por lo menos no tiene líneas trigonométricas. ¿Ah? Entonces, recuerden que esta formulita que está acá se puede usar para cualquiera de los lados. A ver, un poquito. Ahí. Esta formulita se puede usar en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? O encontrando algo como esto y yendo para acá, o agarrando la integral que yo quiera y la compongo con una función que me simplifique, que haga que U compuesta B sea más fácil que la misma U. ¿Sí? No sé si fue claro eso, me parece que no. Sí, se entendió. Sí, profesor, sí. Bueno, con eso se tienen que dar maña entonces con la guía. Esto hay que quemarse las pestañas, no hay solución. Hay que quemarse las pestañas tratando de hacer docenas y docenas de integrales hasta que uno desarrolla el olfato de saber, porque acá en estos ejercicios le damos la papa de que le decimos háganlo por parte, háganlo por cambio de variable o por inmediata. Lo normal es que uno se encuentre con la integral y sepa qué cosa va a funcionar. Y entonces el olfato de uno le va a decir, bueno, esto capaz que por el cambio de variable sale, de tal o de cual manera, o voy a probar por partes con este factor y este otro, o le agrego un 1 como factor, como ya vieron que hice, en algún caso yo uso partes agregando ese factor. ¿Ah? Bueno, eso es práctica y práctica, nada más. Porque no hay una regla que diga cómo se resuelve cada integral. ¿Sí? Tienen que practicar y ya, no sé, por analogía con casos que le vendrán a la memoria similares. Bueno, no sé si quieren algo más. Si alguien había llegado a hacer algo de esto, algún ejercicio de la guía, ¿no? O esto mismo del encuentro, ¿no? Yo llegué a ver los videos nomás y pispear un poco los problemas. Bueno, entonces para el viernes traten de prenderle cartucho a algo de esto. Y vamos a tener esta clase y las 2 de la semana que viene para tratar de ver todo lo que podamos de la guía. Pero háganlo ustedes primero, intenten, porque es la forma, ¿sí? de aprender. Aparte yo no puedo hacer todos los cosas de la guía, no me dan el tiempo para hacerlos todos, ¿sí? Traten de ustedes, hay algunos que son re sencillos, otros son un poco más complicados y el viernes vemos en cuáles se trancaron y lo mismo el lunes y el viernes que viene. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Perfecto, profe. ¿cómo? Escuché un audio ahí, alguien habló y se cortó. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Bueno, chao. Nos vemos. Que tengan buena Chao, profe. semana. Gracias igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias.